Network Geeks episodio 2, Power over Ethernet. Si te gusta este video, dale like, comparte, activa la campanita y comenta todo lo que quieras. Recuerda que en netwgeeks.com tienes todo lo que necesitas para convertirte en un ingeniero de red. A ver, imaginen que ustedes tienen esta cámara IP que está instalada en un lugar de difícil acceso, en lo alto de una pared o en un poste. Y ustedes se acercan y ven que la cámara solamente tiene un cable UTP que se va a conectar con el switch para que tengamos comunicación en la red. Pero lo curioso que ustedes notan es que la cámara no tiene un cable de poder, no tiene un cable de alimentación de energía. Y ustedes lógicamente se van a preguntar, ¿por dónde estamos alimentando de energía a esta cámara para que pueda funcionar? O imaginen que tienen a este teléfono IP en su red y ven que solamente tiene este cable UTP conectado al teléfono que le proporciona la conexión al switch y por consiguiente a la red. Y ustedes se hacen la misma pregunta. Este teléfono está encendido, pero de nuevo, ¿dónde está el adaptador de energía? ¿Dónde está el cable que alimenta de energía al teléfono? O la misma situación, imaginen que tienen un access point que está instalado en algún techo falso, ¿no? En su oficina. Y solamente ven que sale de este AP un cable UTP que se conecta con el switch. Pero ustedes ven que este AP está encendido, están parpadeando sus LEDs. Y de nuevo se hacen la pregunta, ¿cómo es que está funcionando este dispositivo si no tiene ningún adaptador de energía? Ok, seguramente muchos de ustedes van a decir, estos tres dispositivos tienen baterías internas. Pues no, estos dispositivos están siendo energizados gracias a la característica Power over Ethernet, PoE. Y de esta característica vamos a hablar en esta clase. Entonces, ¿qué es Power over Ethernet? Power over Ethernet está definido en el estándar 802.3 AF de la IEEE. Y básicamente, como su nombre indica, es la habilidad de proporcionar potencia eléctrica de manera segura a un dispositivo final a través del mismo cable Ethernet que lo conecta a la red, a través del mismo cable UTP. En términos más sencillos, es básicamente la habilidad de energizar a nuestros dispositivos finales a través del cable de red. Es por eso que en estas tres situaciones solamente tenemos un cable UTP en cada dispositivo y a través de este cable los dispositivos pueden comunicarse en la red. Pueden enviar y recibir datos y al mismo tiempo a través del mismo cable pueden ser energizados utilizando esta característica de Power over Ethernet. Hoy en día, ¿qué dispositivos pueden ser energizados a través de esta característica? Lo más común es que los teléfonos IP, las cámaras IP y los access points que vayan a ver en las redes empresariales sean energizados a través de PoE. Si no tuviéramos esta característica, en cada punto donde instalamos cámaras IP, teléfonos IP y access points, tendríamos que instalar, aparte del cable UTP, un cable de energía, ¿no? Que vaya a la toma de corriente, y esto lógicamente haría que se incremente los costos de implementación de estos dispositivos. Además, tendríamos que adquirir este tipo de adaptadores AC/DC de acuerdo al dispositivo que queramos instalar. Y de nuevo, el realizar este cableado y el adquirir estos componentes hace que se eleven los costos de implementación de nuestra red. ¿Cuáles son los beneficios de implementar esta característica o de tener esta característica en nuestra red? Lógicamente, el beneficio principal es la reducción de los costos de implementación. Cuando eliminamos la instalación de cableados eléctricos y eliminamos los costos de los adaptadores AC/DC, lógicamente estamos reduciendo, ¿no?, los costos por dispositivo. También, esta característica nos simplifica la instalación de nuestros dispositivos. Como lo hemos visto, solamente necesitamos instalar un cable UTP por cada dispositivo y no otros elementos. Otra ventaja es que tenemos un punto central de la alimentación de potencia. Todos nuestros dispositivos PoE son energizados a través de los switches. Por lo tanto, nosotros podemos acceder a nuestros switches y simplemente quitar u otorgar energía a cualquier dispositivo. Todo de una manera centralizada, desde un punto central. Después tenemos el beneficio que nos proporciona respaldo de potencia centralizado. ¿A qué se refiere esto?
Nosotros podemos tomar ciertas medidas para que nuestros dispositivos no pierdan energía ante eventos inesperados. Por ejemplo, nosotros podríamos conectar, déjenme dibujar esto. Nosotros podríamos conectar nuestro switch. Podríamos conectarlo a un UPS. Un UPS es un sistema de alimentación ininterrumpida. Básicamente lo que hace el UPS es que cuando se detecte la ausencia de electricidad por parte del proveedor de servicios eléctrico, el UPS, de acuerdo a sus baterías, va a proporcionar la energía necesaria para que pueda funcionar el switch. Y el switch al mismo tiempo va a proporcionar la potencia necesaria para que puedan funcionar y mantenerse activos los dispositivos finales. No tenemos que realizar cableados desde cada dispositivo al UPS para brindar respaldo de potencia eléctrica. Todo lo hacemos con los cableados que ya disponemos, con nuestros cables UTP. ¿Cómo funciona Power over Ethernet? Primero, tienen que saber que los switches son los que nos proporcionan, ¿no?, esta característica de energizar nuestros dispositivos a través de los cables UTP. ¿Por qué los switches? Porque son el punto central, ¿no? Son el punto central al cual se conectan los dispositivos finales. Ojo acá, no todos los switches soportan esta característica. Es decir, no todos los switches pueden energizar a los dispositivos a través del cable UTP. No asuman que todos pueden hacerlo. Tienen que leer las hojas de datos de los dispositivos para analizar si pueden hacerlo o no. En algunos switches Cisco, si ven este color amarillo alrededor de los puertos, significa que son puertos PoE. Ahora, también existe la posibilidad de tener esta característica de PoE a través de los denominados Power Injectors, que lo tenemos por acá. Esto es un Power Injector. A ver, ¿para qué nos sirve? Supongamos que necesitamos energizar este access point que ya se encuentra instalado en el techo y no se ha realizado un tendido de cable de energía para el AP. ¿Qué hacemos? Podríamos realizar, ¿no?, el tendido bastante largo que sería, ¿no?, para energizar el AP. ¿O qué podríamos hacer? Podríamos comprar un switch. Estamos asumiendo que este switch no es PoE. No es PoE. Entonces, ¿qué podríamos hacer para remediar? Comprar un switch que sea PoE. No, lógicamente no tiene sentido, ¿no?, para energizar un solo dispositivo. Lo que podemos hacer es utilizar un Power Injector. Un Power Injector, como su nombre nos indica, es básicamente un dispositivo que nos sirve para inyectar energía al cable Ethernet y por ende al dispositivo final. El Power Injector dispone de estos puertos, tiene esta estructura generalmente. Entonces, primero tiene un puerto de energía, ¿no?, en la parte de atrás. Y este puerto de energía lo conectamos, ¿no?, a una toma normal de electricidad. Después tenemos este puerto que tenemos acá que se conecta al switch, a un puerto normal de un switch. Y después tenemos este otro puerto que proporciona la característica de Power over Ethernet, que es donde se va a conectar el dispositivo final. En este caso, el access point. A través de este puerto se le va a brindar la potencia necesaria para que pueda funcionar. Y todo esto, toda esta instalación del Power Injector, la hacemos en el mismo ambiente donde se encuentra el switch. Y lógicamente ya no tendríamos que comprar un switch PoE ni realizar un cableado de energía, ¿no?, que puede tomar bastante tiempo en realizarse. Ahora, al hablar de Power over Ethernet, también tenemos que conocer la terminología que utiliza el estándar. El dispositivo final, al cual lo podemos energizar con el cable UTP, se denomina Powered Device, PD. Acá en nuestra topología, déjenme borrar esto, en la anterior topología. Acá en esta topología, los Powered Devices son estos, ¿no?, los dispositivos finales que vamos a energizarlos. Este teléfono IP, esta cámara IP y este access point. Después tenemos al switch que va a brindar la energía a través del cable UTP con la característica de PoE. Este dispositivo es el denominado Power Sourcing Equipment, PSE End Span Device. Y cuando hablamos del Power Injector, nos referimos a él como el Power Sourcing Equipment, PSE Mid Span Device. Tienen que tener en cuenta estos términos para el examen de certificación. Ahora que ya conocemos todos los beneficios de Power over Ethernet y todos sus elementos, veamos cómo funciona.
Cuando estamos hablando de energía entregada a un dispositivo, lógicamente tenemos que tener bastante cuidado en este proceso. Seguramente ya saben que si proporcionamos energía de manera inadecuada, podemos dañar a los dispositivos finales. Entonces, Power over Ethernet sigue un proceso de negociación para proporcionar energía a un dispositivo final. Antes de realizar la negociación, no se entrega potencia al dispositivo final. Por lo tanto, el primer paso que se tiene es la detección del dispositivo. Tenemos que detectar que existe un dispositivo que necesita PoE. Acá ocurre una negociación inicial entre el Powered Device y el PSE. Se utilizan los mensajes o pulsos denominados FLP, Fast Link Pulse. El PSE lo que hace es que envía estos pulsos al dispositivo que se encuentra conectado a uno de sus puertos y el dispositivo final, si es que necesita PoE, va a hacer un loop a esa señal y la enviará de vuelta al switch, al PSE. Y de esta forma, el PSE conoce que existe un dispositivo final que necesita energía. Acá estamos hablando con un dispositivo que todavía no está energizado. Ok, entonces una vez que se ha identificado que un dispositivo necesita energía a través de PoE, a continuación se realiza lo que es la negociación de potencia. Se determina cuánta potencia necesita un dispositivo para funcionar. En este punto se envían otros pulsos o otros mensajes al dispositivo final. Esos mensajes vuelven al PSE, al switch, y de esta manera el switch puede determinar la potencia que necesita un dispositivo para funcionar o puede determinar a qué clase pertenece un dispositivo final. ¿Qué es una clase? En el estándar 802.3 AF se definen 4 tipos de clases. Cada clase sirve para indicarle al switch la potencia máxima que tiene que entregar en cada puerto. Por ejemplo, tenemos la clase 1. Un dispositivo puede decirle al switch, switch, yo soy clase 1. Entonces, de acuerdo a eso, el switch sabe cuánta potencia tiene que entregarle. En esta clase se encuentran los dispositivos que necesitan 4 vatios de potencia. Por ejemplo, a esta clase pertenecen algunos teléfonos IP. Después tenemos a la clase 2 que necesita 7 vatios y acá se encuentran, por ejemplo, algunas cámaras IP. Después tenemos a la clase 3 que necesita 15.4 vatios y generalmente acá trabajan los access points. Y también tenemos una clase 0. Esta clase 0 se utiliza cuando el switch no puede determinar cuánta potencia necesita un dispositivo PoE. No puede determinar a qué clase pertenece un dispositivo. Si no se puede determinar esto, el switch por defecto enviará 15.4 vatios. Ahora, lógicamente, no todos los teléfonos IP o los diferentes dispositivos finales caen en una cierta categoría. Por ejemplo, algunos teléfonos IP son bastante básicos, pero otros teléfonos IP tienen muchísimas funcionalidades. Tienen cámaras de video, tienen pantallas táctiles. Entonces va a variar la potencia que va a necesitar cada dispositivo. Y ojo, esta potencia que se va a entregar es teórica. En realidad, si tenemos, por ejemplo, un dispositivo de clase 3, no le va a llegar 15.4 vatios, sino que le va a llegar aproximadamente 12.95 vatios, ya que se pierde potencia en el cable. ¿Ok? Ahora, esto de las clases que tenemos acá no es algo definitivo, es decir, un dispositivo no pertenece sí o sí a una clase 2 que necesita sí o sí 7 vatios. No, un dispositivo puede necesitar más o menos potencia y se han elaborado otros estándares PoE para tener una comunicación constante entre los dispositivos, de manera que la potencia entregada por el PSE pueda ser modificada fácilmente, que un dispositivo le diga al switch, switch, dame más potencia, tengo otras características que voy a activar, entonces necesito más potencia. Entonces, de esta manera el switch no pueda entregarle más potencia. Esta comunicación para variar la potencia, para comunicar que se necesita más potencia, se realiza a través de los protocolos CDP y LLDP. De los estándares existentes vamos a hablar en una siguiente clase, no se preocupen. Y bueno, finalmente cuando ya se determina a qué clase pertenece un dispositivo y qué potencia necesita, pues solo queda entregar esa potencia al dispositivo para que el dispositivo pueda funcionar, ¿no?
Al inicio del estándar 802.3 AF, se enviaba la potencia por los cables de cobre por el número 4, el número 5, el número 7 y el número 8. Ya saben que en un cable UTP tenemos 8 cables, ¿no es cierto? Hoy en día, sin embargo, ya se entrega la potencia sobre los 8 cables de cobre que existen dentro del cable UTP, y esto se hace sin interferir con los datos que se están enviando por el cable. Y con esto concluimos este video que esperamos haya sido de su agrado. Muchas gracias por vernos y los esperamos en la siguiente lección.